Uno de los temas que está en boga en el planeta entero, aparte de las actividades geopolíticas que están ocurriendo en todas las naciones, es el tema de el final de los tiempos. Recientemente me dijeron que dicen las noticias, el presidente Donald Trump decidió salir de la ONU para crear su propia ONU, que se va a llamar, o se llama, ¿cómo se llama? La Junta de la Paz. El tema con la Junta de la Paz está muy bien. Es que la Biblia dice que cuando empiece a hablarse de paz, se van a reunir 10 reinos. Y dentro de esos reinos, de los que ya han firmado para esa nueva Junta de la Paz, según dicen las noticias, está Rusia. Y hay otros países que, conociendo el perfil del presidente Trump, él le va a decir: suscríbete si tú quieres hacer negocio conmigo. Y la Biblia dice que luego se levantará un hombre que por muy corto tiempo va a dirigir a esos 10 reinos. Nosotros estamos viviendo eso ahora, para que usted lo sepa. Y como dicen en inglés, en la humanidad, it's not business as usual. O sea, la vida, aunque usted la vea como normal, no está ocurriendo normal. En el mundo espiritual están ocurriendo cosas. Y dentro de lo que está ocurriendo es que está pasando un fenómeno espiritual que radicaliza a las personas en dos grupos. Ya no va a haber gente en el medio. Si usted o cualquier persona no toma la decisión intencional de meterse con Dios, entonces su mente va a quedar cauterizada. Usted se va a salir de los caminos de Dios y va a vivir en una realidad como que usted está bien y no va a entender lo otro. O sea, usted va a apartarse de Dios y lo va a justificar. Y mucho de eso tiene que ver con la dinámica del mundo, los likes, la gente que no cree en Dios, la gente que se burla de Dios y la gente que se sigue juntando con la gente que se burla de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado van a estar el remanente, que son los que van a seguir a Dios independientemente de lo que ocurra. En ese drama que está ocurriendo, tú eres hombre, mujer, tienes un empleo, tienes un negocio y tú tienes tu vida. Y esa vida que tú tienes es la esfera en la que Dios te ha puesto para que tú seas de influencia ahí donde tú estás. Para mucha gente simplemente 5 personas, para otros son 1000 personas, para otras personas es incluso la nación completa. Todo depende de la asignación que Dios te haya puesto a ti. En ese drama, lo que está ocurriendo es que Dios no quiere que tú solamente te salves. Dios quiere que, aparte de que tú te salves, haga 2 cosas más. Primero, que te metas más con Él, que profundice para que tu carácter sea cada vez más transformado al carácter de Cristo. Pero segundo o tercero, mientras tú estás en ese proceso, Dios quiere que tú seas un instrumento en sus manos para Él utilizarte a ti, para traer a otros a Cristo. Y eso no es una labor de los pastores, ni de gente que mucha gente considera que son cristianos muy profundos. No, eso es una labor para todo el mundo. Tú eres responsable y Dios va a pedir cuenta de cuántas personas me conocieron a mí por causa tuya. No por causa de lo que tú has dicho necesariamente, sino por lo que tú haces todos los días. Y es posible que tú nada más afectes a 2 personas, pero que esas 2 personas afecten a miles. No importa, no es un asunto de número, es un asunto de hacer lo que Dios quiere. Ser usado por Dios es un gran privilegio. Ser usado por Dios para tú alimentar a alguien que tiene hambre es un honor tan grande. Ser usado por Dios para darle consuelo a una persona es algo espectacular. Ser usado por Dios para tú influenciar en la empresa en la que trabajas o en tu propio negocio o en el negocio que tú trabajas es un honor y un privilegio. Ser usado por Dios para impactar en la esfera del gobierno, no importa que tú seas diputado, que tú seas senador
o que tú seas ministro, no importa el puesto que tú ocupes, ser usado por Dios es un privilegio. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, pero antes de eso yo voy a leer un verso que está en la Biblia, en Mateo 6, verso del 12 al 13. Ustedes lo conocen. Dice: y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Amén. Eso es Mateo 6, del 12 al 13. Una cosa que el ayuno hace en una persona cuando lo toma en serio es que saca del corazón a la superficie aspectos del carácter que Dios quiere transformar en ti. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema 3 tentaciones a vencer para que Dios te pueda usar. 3 tentaciones a vencer para que Dios te pueda usar. Hay muchas tentaciones. De hecho, Jesús pasó por 3 tentaciones. Pero hoy vamos a hablar de una de esas 3 tentaciones y de 2 más. Porque antes de que Dios te use, Él te va a enseñar a decirle que no a las tentaciones, en especial a estas 3. Dios generalmente, cuando comienza a tratar con una persona, cuando comienza a tratar contigo, comienza enseñándote o enseñándonos a decir que no a ciertas tentaciones. Y yo no estoy hablando de los pecados que son obvios, como robar, matar, etcétera. De lo que yo estoy hablando son de tentaciones sutiles que suenan muy razonables en el día a día, son productivas e incluso pudieran ser hasta espiritualmente justificadas. Y estas tentaciones, cuando se presentan, usted puede elegir caer o no, pero cuando alguien cae en estas tentaciones que vamos a hablar, el tema es que eso no destruye tu vida de la noche a la mañana, sino que la va destruyendo de manera sutil e imperceptible, pero la destruye. Lo que uno no sabe, lo mata. Por eso, yo siento que Dios puso que habláramos de este tema en el día de hoy. Jesús, como dije, venció 3 tentaciones. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 16, habla de esas 3. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice: porque nada de lo que hay en el mundo, ponga la atención, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. O sea, ¿cuáles son las 3? Los deseos de la carne, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, pornografía, masturbación, etcétera, comida excesiva, la codicia de los ojos, yo quiero más, 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 más. Y tercero, la arrogancia de la vida. Esas son 3 tentaciones que Jesús venció utilizando la palabra. Una de ellas forma parte de las 3 tentaciones de las que yo voy a hablar en el día de hoy. Y que Dios nos enseña, oiga bien, Dios nos enseña a todos a decirle que no a esas tentaciones antes de que Él nos use verdaderamente. Dios usa a todo el mundo, pero antes de que Él te asigne o nos asigne algo especial, Él primero te va a enseñar a vencer estas 3 tentaciones. Y para tú vencerlas tienes que estar consciente de ellas. Número uno, Dios quiere que tú aprendas a decir que no a la tentación de ser visto y reconocido. La tentación de ser visto y reconocido. Esta tentación es tan sutil que muchos creyentes nunca la ven en ellos mismos. La ven en otras personas, pero en ellos mismos no la ven. Y ahí está la trampa. Uno la ve en otro
y cuando critica al otro, entonces el enemigo desvía la atención hacia otra persona y no la pone en ti. Tiene que ver con confianza pretenciosa sobre uno mismo. Y yo quiero que la gente me vea. Tiene que ver con uno buscar estabilidad de la vida emocional y de todos los aspectos en cosas que son puramente terrenales, antes de que Dios comience a usarte públicamente. Él va a comenzar a tratar contigo de manera privada, pero para eso tú tienes que estar atento. No hay nada malo en ser reconocido. No hay nada malo en reconocer a una persona cuando hace algo. De hecho, una palabra de agradecimiento puede ser una gran bendición, pero hay una línea que nosotros podemos cruzar sin darnos cuenta. Una línea que casi nadie ve. Pero como dije anteriormente, cuando tú la cruzas y caes en esta tentación, sin tú darte cuenta te va destruyendo. Esta línea ocurre cuando la aprobación de otras personas se convierte en nuestro combustible. Esa línea se cruza cuando yo, para poder tener ímpetu, motivación, para sentirme bien, depende de yo recibir la aprobación de otras personas, que puede ser cualquier persona. Con las redes sociales, para mucha gente, eso tiene que ver con publicar cosas, presentar una vida y recibir respuesta de la gente a través de las redes sociales. Lo primero es que cuando uno cae en esta tentación, se comienza a medir el valor que uno tiene por las reacciones de otros. Si la gente aplaude, me siento fuerte. Si la gente permanece tranquilo, entonces muchos se sienten pequeños. Si alguien nos olvida, nos sentimos irritados. ¿Cuánto tiempo que tú no me llamas? Pero tú no me llamas. ¿O y tú? ¿Tú me has llamado a mí? Déjeme hacer un paréntesis. Si usted se fue de su casa porque se casó, a usted como hijo, ¿qué le corresponde? Buscar a sus padres. ¿Cuántos padres están de acuerdo con eso? Mira a su alrededor. ¿Cuántos hijos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos no están de acuerdo? Problema de ustedes. Cuando una persona cae en esta tentación de ser reconocido, de recibir aprobación de otros, el servicio que presta a otros, el servicio que presta incluso dentro de su propia iglesia, deja de ser adoración y se convierte en una búsqueda. O sea, la gente comienza a servir a otros y a ayudar a otros para buscar esa aprobación de la gente. Y deja de ser un acto de adoración. Y ocurre que mucha gente, cuando está dentro de este problema espiritual, no se cansa de servir a otros. De lo que se cansa es de buscar la aprobación de otra gente. Porque para tú buscar la aprobación de otra gente hay que trabajar mucho emocionalmente. En Gálatas capítulo 1, verso 10, una carta que le escribe Pablo a los Gálatas, él le dijo una frase, una oración muy impactante. Gálatas 1, verso 10 dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Una gente deja de ser siervo de Cristo, de ser hijo de Dios, de ser discípulo de Jesús, cuando principalmente su objetivo principal es agradar a la gente por encima de agradar a Dios. Cuando una persona quiere agradar a gente en vez de agradar a Dios, entonces en ese momento Dios no te puede utilizar. Y de la forma que eso se manifiesta es que la gente ve a alguien haciendo algo malo y calla.
¿Cuántos de ustedes en su casa ven a un familiar haciendo algo malo y callan simplemente para no entrar en mala con esa persona? Déjeme hacer una distinción. Usted no se meta donde no lo llaman, pero si usted ve a alguien que va a caer por un derricadero, no se quede con los brazos cruzados. Sobre todo si usted lo está viendo, el verlo puede ser una señal de que Dios está diciendo interven. Si la gente quiere seguir, entonces ya eso es problema de la gente, pero no porque tú dejaste de hacerlo. Y esto ocurre mucho también en ciertos círculos sociales. Hay personas que tienen amigos y compañeros de trabajo que están en pecado. Por ejemplo, cuando yo vivía en Estados Unidos, hace muchos años, la cultura de que la homosexualidad es algo normal y aceptable y que no tiene nada de malo, hace 25, 30 años, cuando yo estaba allá, era algo normal. Yo tenía muchos amigos así. Y nada, me mudo y vengo para acá y conozco al Señor. Y cuando yo comienzo a leer sobre lo que dice la Biblia, referente a la inmoralidad sexual, referente a la homosexualidad, yo me encuentro con la realidad. ¿Y qué yo voy a hacer cuando una persona practica la homosexualidad? Bueno, lo primero es que esa es su elección. Él o ella puede decidir lo que quiere hacer con su cuerpo y con su vida. Pero cuando estamos interactuando, yo no me voy a quedar callado, dije para que tú no te sientas mal. Obviamente con amor, yo tengo que dejarte saber, si tú estás interesado sobre todo en la opinión de Dios, tú tienes que saber lo que dice la palabra sobre aquellos que practican la homosexualidad. Porque si una persona se va a beber un veneno y tú no se lo dices para que no se ofenda, entonces tú puedes ser responsable de lo que a esa persona le pase. Y si ese es el caso que está pasando contigo y tú eres un hijo de Dios, en amor tú tienes que entender que tú no puedes quedarte callado. Corregir, disciplinar, alertar, no es una agresión, es un acto de amor. Cuando a una persona le importa más la opinión de la gente y cae en esa tentación, vivir por los principios y valores que Dios dice, le va a ser imposible. Y aquí dice, queda claro que mi objetivo no es ganarme el favor de la gente. Y déjeme decirle algo a todo el que está aquí. Mi objetivo no es ganarme el favor suyo. Mi objetivo es que tanto usted como yo seamos salvos y hagamos lo que a Dios le agrada. Ese es mi objetivo. Dios sabe lo que tu corazón busca cuando tú hablas, cuando tú ayudas, cuando tú te ofreces como voluntario. A Dios nadie lo puede engañar. Ahora, ¿cómo luce decirle que no a esta tentación? Muy buena pregunta. ¿Cómo luce en la práctica yo decirle que no a esta tentación? Bueno, luce con elegir fidelidad aun cuando nadie te está mirando. O sea, de la forma que luce es que tú seas fiel a lo que Dios dice, sobre todo cuando nadie te está mirando. Si nadie te mira y tú estás solo, tienes que saber que Dios te está mirando. Tú puedes elegir eso. Otra forma en que esto luce es con hacer lo correcto sin que tengamos la atención puesta en nosotros. O sea, tú tienes que hacer lo correcto, pero no pensando en ti, sino en hacer lo correcto porque a Dios le agrada. Luce también en cuando tú te llenas de alegría y gozo para celebrar y reconocer los logros de otras personas. Porque hay personas que cuando otros triunfan se ponen tristes y se sienten confrontados. Y luce también con dejar que sea Dios que te defina. Una pregunta antes de salir para la otra, para ti y para todos los que estamos aquí. Si nadie nota tu obediencia esta semana, ¿seguirás obedeciendo? Si nadie te está mirando, ¿te pararás en la luz roja? Si nadie te agradece por tu amabilidad, ¿seguirás siendo amable?
Yo no sé si usted lo ha notado, pero en el Sermón del Monte, en Mateo 16, Mateo 5:16, Jesús dijo: de la misma manera, dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos. O sea, en ese pasaje Jesús está diciendo que tus buenas obras las vea todo el mundo. Pero en el capítulo siguiente, en el mismo discurso, en Mateo 6, verso 1, dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás lo admiren. ¿Hay una contradicción en esto? No. Déjenme leer el primer pasaje. Mateo 5:16, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? Para que todos alaben a su Padre Celestial. En pocas palabras, que las obras que tú hagas sean en tu corazón, para que cuando la gente sea impactada por la obra, el servicio que tú das, ellos vayan directamente a darle gracias al Padre, no a ti. En el segundo caso, Jesús dijo, o dice, Mateo 6:1, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás lo admiren a usted. Porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Ahora, el que está afuera y te mira haciendo una buena acción, no sabe con cuál de las dos intenciones tú lo estás haciendo. Y hay gente que tampoco lo sabe o está consciente. Pero este mensaje es para que tú estés consciente y que el Espíritu Santo, que sí está alerta, cuando tú vayas a hacer algo y tú sientas eso de que lo hago ahora, déjame esperar que ahora es que está bajando fulano, que tú te des cuenta de eso y te detengas. Número 2, tentación número 2. La primera es la tentación de ser visto y reconocido. La segunda tentación que tenemos que resistir y decirle que no, es la tentación de tomar atajos. La tentación de tomar atajos. Esta se trata del deseo de llegar sin aún estar preparado. Muchos creyentes no tienen luchas por querer cosas inadecuadas. O sea, hay gente que su lucha no es querer cosas malas. Hay gente que sus luchas son porque quieren las cosas demasiado rápido. Si usted tiene 18 años, 19 años, a menos que a esa edad usted tenga la madurez y trabaje para mantenerse, usted no puede estar pensando en tener una novia para casarse. Es más, ni que usted tenga 24 años, si usted no tiene con qué mantener una familia como hombre, usted tiene que aguantarse. Y ponerse para lo que tenga que ponerse para prepararse para un matrimonio. Porque un matrimonio no es un cuento de hadas. ¿Cuántos de los que están casados aquí saben eso? Y no pregúntenle a mi hijo Ernie, que él se casó feliz y un par de días antes de su boda lo cancelaron. Bienvenido al reino de los cielos. Esto tiene que ver con personas que quieren frutos sin primero echar raíces. Personas que quieren ser influencers, que quieren tener influencia sin primero tener la fortaleza espiritual interna para manejar eso. Una persona con influencia sin madurez espiritual tiene una bomba de tiempo en sus manos que lo va a destruir. Porque mucha gente quiere ser influencer por la razón primera, para ser reconocido, para ser validados. Esto tiene que ver con personas que quieren asumir una asignación sin estar preparados. A usted no le pueden poner un bisturí en sus manos si usted, primero, no ha pasado por toda la educación académica y práctica que se requiere y haber hecho unas o dos prácticas. Usted no puede, no debe. Dice la palabra en Hebreos capítulo 6, verso 15. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido.
Él esperó con paciencia después de haberse impacientado. Abraham esperó con paciencia después que su esposa se impacientó. Dios dijo que íbamos a tener un hijo, han pasado 25 años. Vamos a utilizar a mi sierva, a mi esclava, acuéstate con ella para que tenga un hijo, porque a lo mejor Dios quiere que lo ayudemos. Eso no funciona así. Cuando una persona toma atajos, trae consecuencias. En el caso de Abraham y Sara, la consecuencia es todo lo que tenemos, los problemas en el Medio Oriente, con toda esa gente que se levantan y toda la guerra que tenemos, solamente por un detallito. Y a Abraham hay que darle 40 correazos por haber cogido presión. Aunque fuera de su esposa, usted no puede coger presión y hacer las cosas contrario a lo que Dios dice. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que Dios nunca es lento, pero sí es cuidadoso. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Dios no está interesado en llevarte a un lugar rápido. Él quiere que tú llegues a ese lugar preparado. Y Él conoce el corazón tuyo. Los atajos a veces suenan muy espiritual. Y suenan como cosas correctas. Suenan como muy buenas ideas. Por ejemplo, cuando uno quiere coger un atajo, a veces uno se dice cosas como que al tomar el atajo estamos siendo prácticos. No, lo que pasa es que yo soy práctico. Tú espiritualizas mucho las cosas. Cuando cogemos atajo estamos diciendo que eso es eficiencia. Yo estoy siendo eficiente. O yo lo voy a hacer así, violando esto y aquello, porque yo soy una persona orientada a resultados. A veces nos decimos, eso es estrategia. Ajá. Decimos cosas como, esto no está mal, esto simplemente va a ahorrar tiempo. O esto hace sentido. O todo el mundo lo hace de esa forma. Pero en lo más profundo, nosotros sentimos que lo que estamos haciendo no está al 100% bien. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Y usted tiene esa espinita por dentro, pero no está tanto al 100% como para yo detenerme y no hacerlo, o sentirme lo suficientemente incómodo, tan bajito como para que yo no lo haga. Dios dice en su palabra, mis hermanos, que la paciencia, que esperar, no es una pérdida de tiempo. Miren lo que dice el Salmo 40, verso 1 al 3. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Aunque Él ayuda a través de gente, es al Señor que tenemos que esperar que nos ayude. Con paciencia esperé a que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Esperar el tiempo de Dios es un entrenamiento que Dios hace mientras estamos esperando. Porque hay cosas que no se van a aprender cuando uno está en movimiento. ¿Cómo luce decirle que no a esta tentación de no tomar atajos? Implica confiar en Dios más que en la presión que tú estás experimentando. Implica confiar en Dios y no ceder a la presión que tú estás experimentando. Implica
elegir obediencia por encima de la urgencia. ¿Cuántos saben que eso no es fácil? Nadie ha dicho que va a ser fácil. Significa que lo que Dios te prometió, Él no necesitará tu ayuda para hacer que ocurra rápido. Dios no está en el negocio de rápido. Cuando tú aprendes, o cuando uno aprende a esperar sin resentimiento, porque miren, déjenme decir otra cosa. Hay gente que dicen, wow, ojalá que ella no esté aquí. Cuando nosotros comenzamos en la iglesia, nada más nos congregábamos los jueves y los domingos, y Delca y yo decíamos a la iglesia, señores, miren, esto está los jueves hasta que Dios diga. Yo no quería que fuera los domingos porque yo no quería sacrificar mi domingo. Y cogíamos para otra iglesia. Y a veces nos sentábamos en un banco y toda la gente de la iglesia, Casa del Altísimo, comenzaban a llegar y se sentaban alrededor de nosotros. Y había una que siempre llegaba, se paraba al lado de nosotros y decía, yo estoy aquí por obediencia. Entre los dientes. Ella sabe de quién yo estoy hablando. No voy a mencionar su nombre para que ustedes no se cojan con ella. Yo estoy aquí por obediencia. Significa esperar sin resentimiento, porque es muy fácil esperar quejándose. Es muy fácil esperar poniendo caras y teniendo actitudes y haciendo la guerra del silencio. Es muy fácil esperar así. Pero cuando Dios habla de esperar en Él, habla de hacerlo sin resentimiento, en gozo, en alegría. Cuando tú lo haces de esa forma, oye lo que ocurre. La ansiedad pierde el control sobre tu vida. Wow. Cuando uno aprende a esperar sin resentimiento, compararte con los demás, pierde su voz de influencia en tu vida. La fe se hace más tranquila, pero más fuerte. Cuando una gente aprende a no tomar atajos, sino que en movimiento de lo que Dios le mandó a hacer, espera, esa persona, Dios puede hacer grandes cosas por medio de él o ella. ¿Y saben por qué? Porque Dios sabe que esa persona se mueve a la velocidad de él. Esta gente va a mi velocidad, no a la de él, sino a la mía. Número 3. Tercera tentación que tenemos que vencer antes de que Dios nos use. Y es la tentación de ceder a pequeñas cosas. O sea, es la tentación de comprometer los valores para yo hacer algo que yo entiendo que para mí es más conveniente. Miren, esta es la más sutil de todas, porque rara vez se ve como peligrosa. Comprometer valores. Usted tenga una conversación con alguien, algo tan simple como usted trabaja en la calle y dentro de su horario usted dice, déjame cogerme estos minuticos para yo pararme y visitar a fulano. No es nada, como quiera, yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Pero si usted está en un horario de trabajo, usted se debe a lo que usted está haciendo. Y no es que usted no se pare en la farmacia, no es que no hable con nadie, pero infórmelo. Esta tentación te dice que esa pequeña decisión realmente no es tan importante. Nadie lo notará, no le hará daño a nadie. Y es algo que tú puedes arreglarlo más tarde. Yo quiero que usted sepa que la mayoría de la gente no se aleja de Dios de la noche a la mañana, ni tampoco lo hace rápido. La mayoría de la gente se aleja de Dios lentamente, se va deslizando y la persona no se da cuenta. Una pequeña decisión de ceder a cosas pequeñas a la vez puede traer una destrucción interna que te lleva
a un nivel de cauterización de tu alma por las cosas de Dios. Una pequeña verdad, torcida solamente lo suficiente como para ser un poco más conveniente para ti. Llegas a una casa, ¿usted comió? No. Miren, yo hablo por experiencia. En mi mente, si yo no comía arroz, habichuela y carne, yo no he comido. Aunque me haya comido 5 patelitos. Es cuando tú tuerces la verdad solo un poquito para que la situación se vuelva más conveniente para ti. Es un pequeño hábito al cual no se le pone atención. Es un retraso breve en obedecer que se hace normal. La obediencia retrasada es desobediencia. Te piden o te mandan a hacer algo y tú duras 5 minutos sin hacer nada, sin moverte. El tiempo suficiente para mandar un mensaje, consciente o inconsciente. Tú no me gobiernas a mí, yo me gobierno yo solo. Nada de esto parece tener importancia, pero todo eso cambia la dirección de la vida de una gente. Muchos creyentes tienen luchas aquí, y no es porque no aman a Dios, sino es porque subestiman el poder de esas cosas pequeñas. De hecho, en el libro de Cantares, y no sé si fue inspirado en la vida de Sansón. Sansón, los filisteos, creo que le asesinaron a alguien que quería, a una de sus esposas. Y él fue al campo donde estaban los productos agrícolas de los filisteos. Dice la Biblia que él agarró muchas zorras pequeñas, las amarró de la cola y luego le prendió fuego a la cola y la soltó. ¿Qué hace una pequeña zorra cuando tiene fuego? Corre. Y esas zorras se metieron por todo el campo y quemaron y destruyeron por completo la cosecha. Pequeñas zorras. Y en el libro de Cantares, capítulo 2, verso 15, Salomón dijo: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Él hablaba de eso en el contexto de una relación, de el novio o la novia. Si usted lo lee, habla sobre eso. Y en el contexto del matrimonio dice que esas pequeñas zorras, esa pequeña mirada que te da una demonia en tu trabajo, esa expresión de doble sentido que alguien te tira, tú sientes un frío y tú la dejas pasar. Esos mensajitos sutiles con alguien que no es tu cónyuge, que se repiten, a eso era que Salomón se refería con pequeñas zorras. Pero eso también aplica a otras áreas de la vida, no a las relaciones. Esas pequeñas zorras, esos pequeños detalles son los que hay que matar y pisar y destruir antes de que causen mucho daño. Dios pone mucha atención a lo que tú haces, a lo que nosotros hacemos cuando nadie nos está mirando. Y no es porque Él sospeche de nosotros, sino porque Dios es un protector. La integridad que tú desarrollas en lo secreto se convierte en la base de lo que Dios va a confiar en ti luego. Lo voy a repetir de nuevo. La integridad que tú desarrollas en secreto, no cuando nadie te está mirando, de que tú lo haces en integridad, lo haces bien, simplemente porque eso agrada a Dios, se convierte en el fundamento de lo que Dios
va a confiar de nuevo a ti. Pero ceder a pequeñas cosas, comprometer tus principios. No voy a decir nada para no quedar mal. En una conversación de supuestos amigos que se burlan de Dios, comienzan a burlarse de Dios y tú vienes a la iglesia, pero tú no dices nada. O te dicen, miren al cristiano aquí, ahora nadie puede beber aquí porque esta persona está aquí. Beba si usted quiere y llénese, bébase todo lo que usted quiera, 3 galones que usted quiera de alcohol. No son problemas suyos. Pero yo soy cristiano y punto. Y la palabra de Dios dice que el alcohol me lleva a embriagarme, a Dios no le agrada eso. ¿Y por qué tú no lo haces? Porque a Dios no le agrada, simplemente eso. Y es preferible agradar a Dios que agradar a los hombres. ¿Cómo luce decir que no a esta tentación? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo luce no comprometer ciertos principios? Algo tan simple como llevarte un bolígrafo que te lo dieron de la compañía, llevártelo o llevarte 2 bolígrafos porque estamos en la temporada escolar y tú quieres, pero esos bolígrafos son tuyos. No, pero eso no es nada, la compañía tiene mucho. Son esos detalles. Usted sabe que 2 personas están en una relación y usted lo ve a él hablando con alguien y sin averiguar, usted de manera sutil viene y deja caer esa cacarita. Yo vi fulanito hablando con Perencejo ayer. Y la suelta y te vas. Mientras estamos hablando de este mensaje, el Espíritu Santo va a comenzar a tocar tu espíritu y a resaltar cosas. Sobre todo de esta tentación que es la más sutil y la más destructiva de todas. En un departamento de compras cuesta 1,000, pero tú formas parte de un pequeño entramado que dice ponle 2,500. No te preocupes que aquí los jefes saben. Y se vende por 2,500 cuando el costo realmente son 1,000. Los grandes escándalos, como el caso de Senasa, no ocurren de la noche a la mañana. Son el resultado de personas que a lo largo de su vida ceden, comprometen valores y principios y llegan al punto peor que pueda alcanzar una persona, que es que violan valores y principios y en público se jactan de que son personas íntegras. Porque la peor condición que puede tener un ser humano es tener un problema y no saberlo e ignorarlo. Y es bueno que todos sepamos que a esa condición, cualquiera de los que estamos aquí, podemos llegar si no matamos las pequeñas zorras. Si no comenzamos a corregir, a confesar y a arrepentirnos de esos pequeños momentos donde hemos comprometido nuestros principios, por más pequeños que parezcan. ¿Cómo luce decir que no a esta tentación? Lo primero es que no va a ser algo normal. Luce como elegir honestidad cuando una mentira parece simple. Luce como mantener tu palabra aun cuando te cueste. Luce como de tener un pensamiento antes de que crezca. Oye, ¿hasta dónde va esto? Luce como tú de tener un pensamiento. No lo entretengas. Si lo entretienes, se va a hacer grande. En la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 10, a partir del verso 3, perdón, es el verso 4 que lo dice, creo. Dice:
que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, no es un cuchillo, no es una ametralladora, no es un cañón, no es un látigo, no es ácido del diablo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son armas espirituales, poderosas en Dios, para derribar argumentos, o sea, argumentos mentales. Y yo no sé cómo lo dice, pero dice, para meter preso, para arrestar cualquier pensamiento que se oponga a la verdad de Cristo. Entonces, si la Biblia dice eso, lo que está diciéndote y lo que está diciéndome a mí es que Dios nos ha dado la capacidad de discernir, y cuando un pensamiento llega a tu mente, tú puedes tomarlo preso y decirle, quédese aquí tranquilo, usted no va para ninguna parte. ¿Cómo se mete preso un pensamiento? Declarando la verdad. Llévate eso, que eso no es nada. Sí, eso es algo, eso es robo. Y Dios dice que yo no robo. Miren, cosas tan sutiles como lo siguiente: si usted es hombre y es casado y hay una mujer joven y usted tiene carro y ella no, mejor pídale un Uber, pero no la lleve. Si usted tiene novia y no se ha casado, déjese de estar andando solo con ella. En un barrio popular se hizo popular la famosa: eso no es nada, pero mi hija está preñada. ¿Ustedes saben por qué? Porque la gente decía, eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada, pero la hija quedó preñada. Mejor pídale un Uber, mejor préstele su carro y que ella se vaya y váyase usted a pie, pero no se monte con ella en el carro. Cuando nosotros empezamos aquí en el ministerio, habían pasado como 2 años aproximadamente, y hubo alguien que sin razón se levantó en contra mía. Y dijo delante de una persona que estaba escuchando y que nos conoce: yo le voy a tronchar la vida. Y en otra conversación dijo que ya él sabía cómo iba a tronchar la vida. Y lo que pasó fue que él tenía fotos conmigo, con una joven atractiva sentada al lado de mí, yo andando solo cuando yo era pastor. ¿Era verdad lo de la foto? Bueno, la IA no existía. Sí, era verdad. Yo andaba con una joven atractiva, solo, sin mi esposa, en un carro. Mi hija mayor. Y le dije, dile que la publique, a ver si se traya él. Usted debe cuidar los pequeños detalles. Mire, yo trato de ser cuidadoso porque buena gente no soy. De que si yo tengo que hacer un pago y son con 17 centavos, y yo veo que el diablo me dice, quita los 17 centavos, entonces yo agarro y le pago $1 más para que sea 1 más 17 centavos, por si acaso, porque yo no quiero que el diablo me pise cola. Tú no quieres que el diablo te pise cola a ti tampoco. Que cuando él vaya a acusar no encuentre nada de qué acusarte. ¿Y saben qué? Cuando él no tiene nada de qué acusarte, el diablo puede hacer lo que quiera, pero no te puede tocar. ¿Saben por qué? Porque Dios, cuando señala a una persona y la aparta para él, espiritualmente el diablo no puede. El diablo es poderoso para prenderle fuego a tu casa, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué la gente pasa por tu casa y comienzan a matar gente y comienzan a quemar en el campo y la finca tuya o tu casa ni la miran? Porque no tienen el permiso ni la autorización de Dios, porque tú eres una persona que caminas en integridad. Por eso, la santidad es un escudo de protección. Recuerda eso. La santidad es un escudo de protección. Nada te va a proteger más que llevar una vida de santidad. Nada te va a proteger más que tú estar en los 3 niveles, en el último nivel de obediencia. El primero, que es por cumplimiento. Tengo que hacerlo porque Dios es Dios, no quiero que me dé un castigo. El segundo es la obediencia por creer. Bueno, yo creo que Dios es Dios y yo voy a obedecerlo. Pero el tercero es la obediencia por rendimiento, cuando usted se rinde a Dios y para usted es un placer hacer lo que Dios dice. Recibiste un carro nuevo
No, déjanos hacer eso. Déjame poner de otra forma. Yo recuerdo que una vez, ay Dios mío, durante la crisis, yo tenía 2,000 pesos en mi bolsillo. Y yo estaba comentando una relación con Dios. Y yo sentí un pensamiento que me dijo, dáselo a ese señor que estaba ahí. Y dentro de mi susto yo sentí paz. Yo no lo hice. No, pues yo no me voy a poner de héroe aquí delante de ustedes. Yo no se lo di los cuartos. Willy, no se lo di. Me quedé con mi cuarto. No. Pero después que yo conocí a Dios, cuando Dios me hace eso, yo de cabeza lo hago. Pues que Dios, cuando te habla para que tú bendigas a otra persona y tú obedeces, Él te va a seguir usando. Pero no solamente te va a seguir usando, sino que Él va a usar a otros para bendecirte a ti. Usted sabe el milagrazo que nosotros tenemos aquí. Es que ustedes no tienen idea. Yo lo digo, y ustedes no tienen idea. A veces yo tampoco tengo idea de cómo nosotros estamos aquí. Porque de todos los días que nos dijeron sí, aprobaron que ustedes vinieran para acá, 2 horas después que dijeron, el lunes, tienen 3 días para irse. Y Dios viene y abre este lugar, espacioso. Lo más grande, entonces, para mí esto es increíble. Cuando nos mudamos aquí, nosotros estábamos claros que íbamos para la Galería de Naco, porque no teníamos el resultado del estudio que se hizo. Y entrando aquí, vamos caminando con don Ángel, para arriba y para abajo. Y él dice, suelten eso, quédense aquí. Yo no, allá se ha invertido mucho dinero. Él estaba profetizando, suelten eso, quédense aquí, porque aquí es que ustedes van. ¿Por qué Dios no elimina las tentaciones? Señor, el árbol de la vida, ponlo en el Pico Duarte, a una zanja alrededor, llénalo de cocodrilo, de piraña, para que nadie suba. No, Dios no hace eso. Me hicieron esa pregunta aquí en una entrevista que me hicieron. ¿Y por qué Dios no evita tal cosa? Porque Dios no controla a nadie. Dios no da libre albedrío a todo el mundo. Dios permite las situaciones, primero, porque una tentación nos da la oportunidad de hacernos más fuertes. Una tentación es un salón de clases que te enseña sobre ti. Una tentación sirve para enseñarte y entrenarte a decir no, a poner límites al diablo y a sus secuaces. ¿Cómo yo puedo practicar decir que no a las tentaciones? Banda, por favor, suba. ¿Cómo yo puedo practicar decir que no a las tentaciones? Primero, y este es el primer paso más importante, óyeme, yo no puedo enfatizarlo tanto. Tú tienes que comenzar siendo honesto contigo mismo. Yo tengo un problema. Es verdad, o sea, yo he cedido, yo he tomado atajos, yo no dije la verdad completamente, omití tal cosa para que no se hiciera un detalle. Eso es importante. Lo primero es ser honesto. Miren, cuando usted se acerca a Dios en oración y le dice, Señor, yo soy envidioso, sentí envidia de fulano en el día de hoy. Señor, hoy yo dije mentira, o a lo mejor no la dijiste, pero sentí el deseo, no de responderle como yo respondí, sino de agarrar un bate y pegárselo en la cabeza. Dios sabe que tú eres así. Dios sabe lo que ocurrió en tu corazón. Pero cuando tú voluntariamente le dices eso a Él, tú te alineas con Él. Dios no quiere saber lo que pasa contigo. Ya Él lo sabe. Él quiere que tú lo sepas y que tengas el valor de admitírselo a Él. Y tú lo llevas a otro nivel eso, cuando tú estás lidiando con otras personas y tú tienes la valentía de decirle, mira, me equivoqué, perdóname. Cuando usted es honesto, primero es siendo honesto, completamente honesto.
delante de Dios, especialmente en privado. Otra forma de practicar, decirle que no a esas tentaciones, no importa lo que venga, aprende a tomar pausa antes de responder. Tengo un carro nuevo para ti. Déjame orar primero. Eso no pasó a nosotros. Cuando nosotros empezamos, una gente nos regaló un carro a nosotros, nuevo. Pero pasó un tiempo antes de nosotros cogerlo. Y el tipo del dealer le decía, pero es que yo no entiendo. Digo, ¿qué tú no entiendes? Yo estuviera aquí hace rato. Y déjeme decirle algo. Eso fue por impulso. Yo ni siquiera puedo tomar crédito de eso. Fue que Dios me dijo, no, yo tengo que orar. Y después yo dije, ¿qué fue lo que yo dije? Tómate una pausa antes de responder. Tómate una pausa. Si alguien te dice algo que te ofende, tómate una pausa. Vamos a hacer un negocio. Mira los números. Todo está perfectamente bien. La persona es de carácter. Déjame orar. Dios no se va a enojar porque tú digas, déjame orar, déjame preguntarle a Dios. Todo lo contrario. Orando por mi marido, de repente aparece el hombre de mis sueños. No te desesperes. Ponlo en pausa. Pregúntale a Dios primero. Hay una necesidad en tu iglesia. Ora primero. Estás enojado o enojada y tienes que decirle algo a alguien. Tú sabes que tiene la razón. Tómate una pausa. Ora primero. Antes de juzgar y entretener, enojarte contra alguien, tómate una pausa. Háblalo con Dios primero. Número 1, comienza siendo honesto delante de Dios. Número 2, tómate una pausa antes de responder. Date la oportunidad de elegir integridad por encima de lo que es conveniente para ti. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando tú esperas, date el permiso de elegir integridad por encima de lo que tú crees que te conviene. Tercero, ponle atención a esta. Deja de pedirle a Dios que quite la lucha, que quite el problema. Wow, a mí me dolió eso. Y a lo que se refiere es, en la vida tendremos aflicciones. La oración no es, Señor, quítame los problemas. La oración es, Señor, dame la sabiduría y la fortaleza para yo vencer el problema. Dame la sabiduría. Muéstrame los pasos que yo tengo que seguir para vencer esta situación, porque ya está ahí. Dame discernimiento. Señor, ayúdame a elegir sabiamente. ¿Qué debo hacer, Señor, todos los días? Dicho sea de paso, a diferencia de lo que mucha gente quiere decir, está bien quejarse delante de Dios. Señor, estoy harto, sí. Vea los salmos para que usted vea. Estoy harto, Señor, no aguanto. ¿Cuántos de los que están aquí están cansados? Sienten que ya no pueden más. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran un milagro rápido de parte del Señor, que Él intervenga?
¿Cuántos de los que están aquí dicen, Señor, yo quisiera decir que no me quite los problemas, pero quítamelo? Si ese es tu caso, ponte de pie, vamos, ven, camina para adelante, que vamos a orar.